Esos son los resultados. César Ulloa, buenos días. ¿Cómo analizar los resultados, los datos? La ciudadanía nos está escribiendo también a nuestros mensajes. Tenemos seguidores en YouTube, más de 1,000 seguidores este rato, esperando los resultados. Ya vamos a leerlos por provincias. César, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué nos dan? Buenos días. ¿Qué nos dan a entender Saludo. estos datos? Bueno, la primera lección que nos deja estos resultados es que los resultados de muchas de las encuestas que aparentemente colocaban en primer lugar al candidato presidente con una distancia meteórica, casi indiscutible de ganancia a primera vuelta, tienen que ser revisadas. Es decir, no es la primera vez que estos instrumentos fallan, pero me parece que hay algo que nunca se precisaba, Hernán, y lo que no se precisaba era precisamente el porcentaje de indecisión de cara a un proceso electoral. Es decir, todo el mundo daba por sentado que con la muestra, con el tamaño de la muestra, y entre comillas, con aquello que el tracking poll iba anunciando de manera diaria, se iba a emparejar los resultados de las encuestas con el resultado del exit poll y con el resultado oficial que iba a entregar el Consejo Nacional Electoral. Y vemos que en el Ecuador hay un fenómeno que, por cierto, no se descubre, finalmente no se evidencia en ninguna de las encuestas y de los análisis, y es el voto indeciso, el voto escondido, o posiblemente un voto donde la gente responde a la pregunta de una manera y termina votando de otra forma. Entonces creo que esta es una gran lección en el sentido de tener mucha más prudencia, mucha más cautela. Me parece que hubo un ambiente excesivo, exacerbado de triunfalismo, cuando lo que nosotros sabemos es que las elecciones son al igual que en un partido de fútbol, que se definen hasta el último minuto, y eso estamos viendo, Hernán. También observamos que hay porcentajes, digamos, que podrían resultar definitivos en una segunda vuelta, y es el tema de los nulos, los blancos y el nivel de ausentismo. Indudablemente. Además, yo creo que las dos candidaturas que están disputando en una segunda vuelta a la primera magistratura, finalmente todavía no logran cautivar a ese porcentaje de la población que todavía no se define, o en otras palabras, que no le gusta ni el correísmo ni tampoco la propuesta del candidato presidente. Me parece que para los dos va a ser un reto, va a ser un tema muy complejo, tratar de cautivar a estas personas sobre la base de la situación real que vive el Ecuador. Es decir, creo que para ningún ecuatoriano o ecuatoriana sensata nos convencemos que ningún plan de gobierno, por más maravilloso que esté, pueda resolver la crisis en la cual nos encontramos. Es decir, el Ecuador nunca ha estado en una crisis tan evidente, en una crisis tan potente, en lo económico, en lo social, en lo político. Y yo creo que tanto para el uno como para el otro, el cautivar este segmento que todavía no define es un tema cuesta arriba, ¿no? Yo no me atrevería todavía a decir si hay transferencia de votos, tampoco me atrevería a decir si las tendencias se alinean con uno y con otro. Habrá que ver cuál es el desempeño en la campaña electoral, pero además me parece que esta vez sí va a ser bastante decisivo el tema del debate. Me parece que esta vez el debate sí va a tener ¿Hay que cambiar el formato o no? estelar. ¿Hay que cambiar el formato o no? Porque aquí ya no se requiere que vengan a recitarnos lo que nos han venido recitando durante años, sino que contesten preguntas, que le aclaren al país cierta información. Mire, ayer lo del presidente Daniel Noboa, mejor dicho, durante todo el tiempo de la campaña no ha respondido preguntas, no ha dicho, no ha aclarado algunas cosas, y como usted bien decía, ciertos toques de arrogancia quizá le están pasando factura. Bueno, yo creo que el hacer una campaña invisible de cara a la opinión pública y visible en redes sociales pasa la factura. Ajá. Hay algo que siempre he sostenido, y es que lo que sucede en las redes sociales no necesariamente tiene aceptación en la realidad. Porque si algo tienen las redes sociales es la capacidad de cosmetología, de hacer maquillaje, es decir, de poner cualquier recurso y se sobredimensiona la realidad como se presenta. Creo que el candidato presidente ahora tiene que mostrarse con capacidad para responder cualquier pregunta en cualquier espacio, porque eso de dar ruedas de prensa sin responder preguntas, de hacer anuncios sin que nadie pueda replicar,
de no contestar respuestas, me parece que eso a la final pasa la factura. Y lo segundo que me parece muy importante es que ayer era el momento en que se anuncian unos resultados que finalmente terminan poniendo en riesgos la candidatura del candidato presidente a una posible elección. Creo que sus militantes, sus adherentes, sus simpatizantes, por lo menos esperaban un gesto de gratitud. Merecían respeto, sí. Estoy de acuerdo. Un gesto de gratitud, unas palabras. Yo creo que la grandeza de los liderazgos se mira en las dificultades, no en los momentos de bonanza o en los momentos de alegría, ¿no? Pero finalmente, Hernán, creo que es una segunda vuelta muy peleada, muy compleja. Y volviendo al debate, me parece que el debate debe primero evitar que la gente entre con pollas, con papeles, con preguntas elaboradas. Creo que se les debe entregar una hoja en blanco y un lápiz, como se hace en cualquier debate en el mundo. Lo segundo, César, creo que la conducción en el debate debe ser más rigurosa en la medida de lograr que los candidatos respondan lo que se les pregunta y, en tercer lugar, lograr que exista controversia entre los candidatos, claro, porque eso es un debate. Un debate no es que la gente recite lo que se viene aprendiendo de memoria durante los 2 últimos días en un media training. Creo que el debate es una confrontación de tesis y la gente sabrá escoger cuál de esas dos candidaturas es la que le conviene para resolver los problemas de la realidad. Bueno, vamos a tener que elegir entre dos modelos también un poco similares, ¿no? Arrogantes, prepotentes, confrontativos, amenazantes también. Vamos a tener que lidiar con esos dos candidatos para la segunda vuelta. Bueno, eso es lo que el Ecuador ha decidido en las urnas desde el año 2007, porque el resultado de las elecciones son el resultado de la voluntad popular, lo que quiere decir que en el Ecuador cada vez va incrementando esta aceptación, esta adherencia por este tipo de liderazgos de carácter autoritario, que monopolizan la verdad o tratan de orientar a través de narrativas bastante bien fijadas. Sin embargo, yo creo que es una enorme oportunidad para conocerle al presidente, porque la mayoría de las personas le ubican al presidente por redes sociales, pero no le conocen realmente por lo que él de manera espontánea pueda responder a la opinión pública. Y por otro lado, yo creo que otra lección que nos deja los resultados hasta el momento de ahora es que las encuestas pueden ser un instrumento de análisis del momento, pero no definitivos. Ajá. Y yo lo que he podido observar, no el día de ayer, anteayer, sino desde hace meses, es que precisamente se trató de crear una orientación de cómo iba a decantar las elecciones. Y creo que ahí hay una enorme responsabilidad de quienes hicieron eco de estos instrumentos, incluso minutos antes o incluso en el mismo momento en que se cerraron las urnas. Creo que hay que tomarlas como eso, ¿no? Como una herramienta que les sirve sobre todo a los candidatos, porque ya la gente como que no, incluso en los medios como que ya no tenemos, digamos, esa confiabilidad después de tantas cosas que han pasado con las encuestas. Más bien como una herramienta de los equipos de campaña, de los estrategas de campaña, ahí se quedan. Sí, pero lo más complejo, Hernán, es que las mismas encuestas engañan a sus propios contratantes. Claro. Eso ya es otra cosa. Ahí sí ya contrata a cada quien lo que busca, pues, ¿no? O sea, entonces, claro, contratar para que a mí me digan en coro lo que yo quiero escuchar, me parece que es contraproducente para quien quiere ganar unas elecciones. Pero hay otra cosa, que con esto de las redes sociales la gente se hace eco sin saber contrastar, confrontar, sin saber la fuente. Ayer circularon un montón de encuestas, exit poll, tracking poll y todas esas cosas que en realidad a uno como ciudadano dicen, bueno, dejen que esperemos los resultados oficiales porque ya no les creo. O hay gente que sí se lo cree y lo empieza a viralizar. Sí, yo creo que hay que restaurar la institucionalidad en el sentido de que volvamos a creer en el Consejo Nacional Electoral porque éste actúa de la manera responsable. Si el Consejo Nacional Electoral tuviera la legitimidad, tuviera la aceptación, si no estuviera en duda lo que hacen, nosotros no necesitaríamos encuestas y tranquilamente se espera los resultados oficiales
cuando se considere que hay una tendencia de carácter irreversible. Ujú. Por lo tanto, yo creo que este espacio que viene para la segunda vuelta va a ser un espacio de enorme morbo. Digo enorme morbo porque las encuestas no van a dejar de circular, es decir, va a haber una guerra en la opinión pública por posicionar determinadas encuestas, pero vemos que esto es muy contraproducente. Eh, Por otro lado, me parece que la toma de la muestra en las encuestas no es la mejor toma que se hace, porque estamos viendo que ese voto escondido o puede ser que esté, ¿no es cierto?, en algunos segmentos de la población que no son considerados para responder la encuesta, o también en algunas zonas donde aparentemente terminan siendo muy decisivas, pero que no se reflejan en estos instrumentos. César, hay en este punto también, con los resultados que tenemos, una línea marcada de los tradicionales partidos políticos en decadencia. Me refiero a Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano, el mismo Sociedad Patriótica. Creo que Pachacuti como que se salva. Bueno, los partidos tradicionales, ellos mismos han venido haciéndose el harakiri. Ellos mismos han venido pidiendo la eutanasia política. Y digo la eutanasia política porque los pecados que cometen de manera reiterada son los mismos de siempre. Es decir, no hay renovación de liderazgos, no hay democracia interna, la selección de candidaturas termina siempre estando por fuera de sus propios partidos políticos, no hay claridad respecto de su forma de actuación en la Asamblea Nacional y luego en su relación con el Ejecutivo. Entonces hemos visto que estos dos bastiones que antes eran referentes de la democracia en la costa y en la sierra, me refiero al Partido Social Cristiano, que además hiperlocaliza su votación siempre en la provincia de Guayas, específicamente en Guayaquil, y la Izquierda Democrática, que en su mejor momento llegó a tener cerca de 600,000 afiliados, ahora son partidos bastante residuales, que tienen que repensarse completamente y entender que aquel legado que en su momento pudieron haber heredado de la mejor manera, no lo han sabido conducir las personas que están al frente de estos partidos. Y ya vemos las disputas que hay ahí en esos partidos. César, me quedo con eso. Voy a leer unos resultados actualizados de provincias para satisfacer un poco la curiosidad y la necesidad de información que tienen nuestros oyentes. Quiero agradecerle por su análisis y por ayudarnos a entender esto que acaba de suceder con los resultados actualizados a las 6:45 a.m. Muy gentil, César. Muchas Buen día. gracias, Hernán. Una excelente semana.